Seguimos adelante aquí en Entre Líneas. Les habíamos prometido en el arranque conversar con el diputado Jorge Gandini, a quien ya saludamos. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Un gusto estar acá. Bueno, ¿por qué recién salió a hablar ahora, hace algunas horas, a propósito de su decisión de bajarse la candidatura a la Intendencia de Montevideo? Porque le debía una explicación a una cantidad de compañeros que han trabajado durante todo este largo proceso, a muchos ciudadanos y a gente del partido que me lo preguntaba. Yo creo que el mejor aporte que le pude hacer al partido fue el silencio durante los meses de campaña electoral nacional. Creo que no hubiera sido ni conveniente ni oportuno hablar en septiembre sobre la situación. Yo en septiembre tomé la decisión final, luego de varias conversaciones con Luis Lacalle, de retirar mi candidatura. Lo hice primero verbalmente y luego por carta, la formalicé para que quedara dicho y sin ninguna duda en qué momento y por qué razones esto sucedía, y esa carta se la entregué primero a Larrañaga, después a Lacalle Pou y por último a Luis Alberto Heber, que era quien estaba dirigida como presidente del directorio. Y en esa carta expreso las razones, por lo menos las razones más formales, y no hablo, porque yo creo que no hubiera aportado en un momento donde el foco estaba en lo nacional, donde nuestro candidato a la presidencia además venía muy bien, un elemento que podría haber sido distorsionante de alguna manera. Entonces, bueno, en su momento salió algo en la prensa, algunas versiones, y yo simplemente contesté en 140 caracteres con un tuit diciendo que había presentado renuncia indeclinable, hacía ya más de 2 meses en ese momento, y que en su momento hablaría y daría las razones. El momento era después de la elección nacional, después del balotaje, era el momento para hablar. Dejé que se enfriara un poquito eso y lo hice. Dijo, tuve varias conversaciones con Lacalle Pou. ¿Cómo fueron esas conversaciones? Muy cordiales. Yo tengo un muy buen trato con Luis Lacalle. Lo hemos construido en el trabajo parlamentario. Somos diputados juntos. Tenemos un buen diálogo, muy respetuoso. Y además, el origen de este tema fue una visita de él después de las elecciones internas, también no anunciada al despacho como lo hace habitualmente, que pasa, saluda, entró al despacho y me dijo: te traigo buenas noticias, vengo a decirte que no sos mi candidato para la Intendencia y que tengo otra persona en mente. Y bueno, primera cosa, agradecerle que sea cara a cara y primero a mí que a otros, más allá de que en primer momento yo entendí que esa no era la decisión correcta, la discutí, la resistí, pero después el tiempo y los hechos y la realidad de la democracia interna del partido hace que uno tenga que asumir esas decisiones, ¿no? ¿Está dolido? No con alguien en particular. Si la pregunta es con Lacalle Pou, no tengo reproches, porque es una decisión que puede ser acertada o errónea, el tiempo dirá, pero es legítima. Quien ganó las elecciones internas y tiene el liderazgo del partido y está en plena campaña electoral, tiene derecho a representar esa mayoría parlamentaria, partidaria, y expresar: nuestro sector no te va a acompañar. Y el sector es mayoría en la convención del partido. Por lo tanto, yo no tengo reproches en ese sentido, porque son las reglas de juego. Estoy dolido con la circunstancia que hace que se caiga un proyecto, que es mi vocación, que es mi pasión, que es por el que he trabajado oficialmente hace 3 años, pero mucho antes también. ¿Y qué interpretación hace de esa caída justamente? Ya con el paso del tiempo, ¿qué interpretación hace usted de que su lista no haya sido, digamos, entre otras cosas, la mayoritaria dentro de la alianza? Pero ese es un argumento que puede valer para otras cosas, pero no vale para esto, porque en las elecciones internas no se eligió candidato a intendente, se eligió candidato a presidente. La gente no eligió entre Gandini y otro para la Intendencia de Montevideo. Los blancos no opinaron sobre ese tema. Yo acompañé a Jorge Larrañaga, hice un enorme esfuerzo, lo sigo acompañando, no fue mal en la interna, pero no se puede leer de allí que haya digamos, una baja votación o un bajo respaldo para la Intendencia. Es más, yo no pude ni siquiera encabezar mi lista. Fui el único que me reservé para el Partido de la Concertación. Mi lista, todas las demás listas estuvieron encabezadas por su líder. La mía no, estuvo encabezada por Álvaro Viviano, que es nuestro edil, porque yo me reservé para poder ser candidato por el Partido de la Concertación, es decir, hice un sacrificio político. Ayudé mucho al Partido de la Concertación, que tenía el mismo día y a la misma hora que pasar
la cantidad de votos necesarias y desviamos una cantidad de trabajo político, de recursos y de votos hacia el Partido de la Concertación que tenía que sacar un mínimo. Es decir, allí yo puse el foco en otro lado. Ahora, no se me puede pasar la factura a mí de que votamos mal, porque si ese fuera el razonamiento, me tendrían que decir ahora cuántos votos sacó el que el Partido Nacional vaya a poner. Si es por votos, me tiene que haber ganado, pero no va a ser así, porque no es esa la lógica. ¿Hay ingratitud? ¿Cree que hay ingratitud hacia usted? Porque, como usted lo señala, yo me jugué para la candidatura a la Intendencia de Montevideo. Pero la política no es por agradecimiento. A ver, hay realidades políticas, en todo caso yo hago una autocrítica, no fui capaz de superar una cantidad de resistencias que se generan cuando una figura emergente empieza a pelear por un lugar. Y eso en la política genera ruidos de muchos huesos, siempre pasa. Cuando hay renovaciones, cuando hay procesos nuevos, cuando hay figuras que irrumpen, cuando hay movimientos que se quieren hacer un lugar, desplazan. Y esos desplazamientos generan resistencias. Y esas resistencias hay que vencerlas. Y entonces yo hago una autocrítica, no pude. Y está. A ver, nada de esto yo lo ignoré cuando empecé mi camino hace 3 años. Es más, yo siempre dije... ¿Resistencias dónde? ¿Dónde no pudo vencer esa resistencia? En general, tampoco de mi sector me acompañaron todos mis compañeros. Tampoco de Alianza Nacional estuvieron todos, porque de algún modo también compiten conmigo. El problema de empezar antes es ese, que uno se expone notoriamente, empieza una carrera que puede generar un despegue del resto de los compañeros. Y eso también pone resistencia. Si uno además se hace muy visible en el horizonte. Ahora, no hacerlo porque la receta dice que eso va a pasar, es dejar para último momento. Si yo hubiera dejado para último momento, no existiría el Partido de la Concertación. Porque yo empecé un proceso en el llano y en la más absoluta soledad. Nadie hablaba de Montevideo. Montevideo era un tema fuera de la agenda. Yo empecé a instalar Montevideo en la agenda y provoqué que el Partido Colorado tuviera que apurar sus tiempos e instalar su candidato para no dejar libre ese lugar y que Gandini fuera ocupándolo también. No lo logré en el partido. Yo creí que iba a lograr en el partido que apareciera otro candidato, por ese proceso. Bueno, si Gandini larga hay que salirlo a buscar, hay que poner a otro que compita. Y eso hubiera sido muy saludable porque nos ponía a más de uno en competencia y el beneficiado era el partido que trabajaba en Montevideo con una mirada de largo plazo y empezaba a elaborar un sueño, una ilusión, un programa. No pude, pero sin embargo lo otro nos dio la posibilidad en ese recorrido largo de crear el Partido de la Concertación, que fue el instrumento. Bueno, todo eso se logró. Yo creí que en el principio que era una larga maratón. Al final me enteré que era una carrera de posta y que tenía que entregarla. Bueno, ese fue el camino. El partido tiene la prioridad en esas cosas y el partido tomó una decisión o la tomará formalmente ahora. ¿Y le ve futuro el Partido Nacional acá en Montevideo? No importa si se lo veo yo, importa si se lo ven quienes tomaron la decisión. Yo tomé un camino crítico a cómo el partido venía haciendo las cosas. Si queríamos hacer algo diferente, no podíamos hacer siempre lo mismo, ¿verdad? Es una máxima, una frase. Siempre que terminamos una elección departamental, yo acompañé a Ruperto Long, acompañé a Javier García y acompañé a Javier Daedo, que compitió incluso con Analía Piñerúa. En todas esas elecciones, quienes tuvimos protagonismo en esos tiempos, siempre terminamos diciendo lo mismo. No puede ser, siempre nos fue mal, ¿no? Y siempre terminamos en que no puede ser arrancar a último momento. No podemos largar en el verano, tenemos que empezar antes este proceso. El antes nunca es la elección interna, porque ahí ya nos absorbe el escenario nacional. Es antes de la elección interna, o sea, son un par de años antes. Y yo hice ese camino. Si pedía permiso no me lo daban, tenía que empezar, con todos los riesgos. Porque la lógica política lleva a que para que te den permiso tenés que hacer acuerdos. Y los acuerdos se hacen y se deshacen en tan largo plazo con tantas incertidumbres. Hay que codear mucho, por lo que ustedes me están diciendo hay que codear mucho. Bueno, ese es un camino. El otro es no codear a nadie, agarrar en el desierto como estaba y empezar a caminar. Y hay que empezar a caminar. Yo no tuve que codear a nadie para ser candidato porque nadie quería. O sea, a ver, nadie quiere en Montevideo ser candidato desde hace años en el Partido Nacional. Diría décadas. Yo no tuve que pelearme con nadie ni codear a nadie, al contrario. Yo salí con la esperanza de provocar a alguno que saliera a pelear conmigo, para que juntos pudiéramos dinamizar esa interna partidaria y poner foco en Montevideo, cosa que el partido nunca hace. Ese era mi plan estratégico, que mucha gente compartió y muchos dirigentes compartieron. Pero obviamente no es la visión de quienes tienen hoy las mayorías partidarias o el liderazgo del partido, porque van por el mismo camino de siempre.
¿Cuál es el resultado? Yo no voy a cometer la soberbia de decir que yo tenía razón y van a ver que van a votar mal, y espero que no tengan la soberbia del otro lado de decirme, no, tu camino era incorrecto. Veremos, faltan 5 meses, habrá elecciones y vamos a tener los resultados. Yo voy a hacer mi esfuerzo para que el partido vote lo mejor posible. Ya estoy trabajando, el fin de semana estuve recorriendo, vamos a sacar nuestras listas a ediles, nuestros compañeros que postularán a las alcaldías, va a haber convención en breve, a mí me van a encontrar trabajando, yo voy a estar trabajando. Cuando digo ni un reproche, digo, yo en el balotaje, cuando mi cargo incluso no estaba en juego, porque era la segunda vuelta, yo ya había sido reelecto, trabajé mucho, mucho más que muchos. Debo haber sido el único en el partido que no cerró ni un solo de todos los locales que tenía abiertos. Los seguimos manteniendo abiertos, pagamos sus alquileres, armamos nuestra estructura y fuimos al balotaje. Si hubiera tenido reproches, a lo mejor hubiera tenido otra actitud. Yo creo que esa es mi obligación, como fue la obligación de callarme la boca cuando me tenga que callar y la de hablar cuando tengo que hablar. Mi obligación ahora es trabajar y postular a nuestros compañeros ediles y seguir al candidato que el partido ponga. El resultado después hablará. Sobre esto justamente había un manto de duda y hace no mucho, antes de la elección del 30 de noviembre, la segunda vuelta, estuvo aquí Lacalle Pou y de alguna manera le preguntábamos por lo que se venía, que eran las elecciones de mayo, posterior al 30, ¿no? Y ve lo que decía justamente Lacalle Pou cuando ya se sabía además que usted no corría esta carrera. Yo creo que Jorge Gandini, siendo candidato o no siendo candidato, es una persona que hay que escuchar y hay que tenerlo en el equipo siempre porque ha trabajado y conoce el departamento de Montevideo. No puede estar ajeno a ningún proceso en ese sentido. Él decía que el Partido Nacional va a volver a cometer el error de presentar un candidato muy pocos meses antes de la elección, que es necesario planificar con tiempo y de alguna manera por eso él se había autoproclamado candidato hace ya 2 años. Y está bien, yo respeto muchísimo las estrategias, la táctica y creo que la de Gandini en este caso se adecúa a un deber ser político. El tema es que después hay resultados electorales que dicen otras cosas. El resultado queda claro y ahora usted ratifica que va a trabajar con todo el compromiso por el Partido Nacional en Montevideo. Yo tengo un compromiso con Montevideo y ese compromiso no termina ni ahora ni el 10 de mayo. Yo voy a seguir trabajando por Montevideo. Yo soy representante por Montevideo, mi vocación está acá. Yo no soy un dirigente que recorra el país. Casi la mitad del país vive en Montevideo, tengo suficiente trabajo con la capital y me siento muy a gusto trabajando acá. Y lo voy a seguir haciendo cada fin de semana, de cada mes, de cada año, porque yo soy de los que entiende que cuando hay elecciones hay campaña electoral, pero cuando no hay elecciones se hace política y la política se hace siempre y se hace con la gente y sus problemas y sus aspiraciones, sus necesidades. Y bueno, a quienes nos gusta agarrar el mate todos los sábados y todos los domingos y arrancar, a veces sin mucho rumbo cierto, a meternos en la ciudad, lo vamos a seguir haciendo. Ahora, ¿hay elecciones? Bueno, obviamente sacaremos nuestra lista. Ahora, ¿y qué pasa con el programa de gobierno del Partido Nacional? No sé. Lacalle Pou, entre las cosas que dijo, primero es el mecanismo, mucho antes de las internas. Primero es el mecanismo, después es el programa, después es el candidato. El mecanismo está aprobado. Es el partido de la concertación. El programa no sé. Yo tenía una propuesta para hacer, pero obviamente, si el candidato no sirve, la propuesta está muy a la medida del candidato. No conozco equipos que estén trabajando. ¿Y se puede generar esto en nada? Porque se viene enero, Uruguay no marcha, febrero, carnaval, 2 meses. ¿Se puede hacer en 2 meses? Hay quien piensa que sí. Yo, por algo, si quiero ser coherente, por algo empecé antes. Y por algo presenté mi renuncia en septiembre. Si usted mira mi carta de renuncia, dice, y renuncio ahora para que quede suficiente tiempo para instalar el candidato ya. Porque el momento más interesante de instalar un candidato en Montevideo para un partido como el nuestro, que hace 56 años que no gana en Montevideo, y ganó una vez con Fernández Crespo, en el 58, para un partido como el nuestro es aprovechar todos los espacios que hay para instalarse. Y ningún momento mejor que el de la elección nacional, donde además un candidato a intendente puede hacer un aporte a la campaña nacional porque Montevideo tiene mucho que aportar y da la casualidad que el gobierno nacional era del Frente y el de Montevideo también, y del Frente llevaba 10 años, iba por 15, y el de Montevideo llevaba 25, iba a ir por 30. Entonces era hasta funcional a la campaña nacional tener un candidato ya en rodaje, en plena campaña nacional, para que hoy siguiera con cualquier resultado. Esa era mi estrategia.
No importaba cómo saliera el partido, pero yo necesitaba tiempo, pista. Ningún avión despega en 600 metros, necesita pista. Yo era lo que pedía, ningún otro apoyo, pista. En la medida que a mí no se me dio, dije, bueno, si hay uno en mente mejor que yo, que empiece ahora. Y por eso presenté la renuncia. Ahora, todo eso no me lo voy a decir yo mismo. Todo eso es porque yo no creo que cuando la gente está en otra cosa, porque en enero, a ver, yo a las 7 de la tarde no prendo el televisor, discúlpeme, hay sol, estoy tomando mate, estoy en la playa, estoy en otra cosa, y no escucho AM, escucho FM, trato de irme, y la gente se va. Y cuando prendo el televisor, me ponen el verano y Punta del Este. No hay política, la gente está en otra cosa. Y en febrero se instala el gobierno nacional. Y el foco y la atracción de ustedes, los mediadores entre los hechos y la opinión, está puesto en qué pasa, cuáles son las primeras acciones del gobierno. Se instala el Parlamento, va el presidente a él, vienen los primeros ministros, empiezan los nombres de las empresas públicas, sus primeras medidas. El foco está ahí. Claro, uno dice, bueno, el 10 de marzo arrancamos. No arrancamos porque el 25 de marzo empieza Semana Santa de Turismo y termina el 5 de abril. Y el 10 de abril hay que presentar las listas. Es decir, el tiempo político se acota a la acción. No hay mucho tiempo para hacer soñar. Es no hay mucho tiempo. poner a Daniel Martínez en un flotador y que vaya solito y va derecho a la intendencia. Daniel Martínez o quien sea. A ver, esta es mi interpretación. No es la verdad, es mi interpretación. Y no es pesimista, es la experiencia que yo puedo volcar. Y por eso yo desarrollé otro plan estratégico. Pero como dijo la calle Pou, hay resultados electorales. Y si esos resultados electorales lo que indican es al candidato, lo pongo yo, bueno, habrá otro plan que es tan respetable como el mío. Tan respetable como el mío. ¿Le sorprendió que no haya habido movimientos después de su conferencia de prensa? ¿Lo llamaron después? No, he tenido algún intercambio casual con Álvaro Delgado, con algún compañero que me he cruzado en el Parlamento, pero no mucho más. No me sorprende. Si yo hubiera dicho algo incorrecto, es probable que hubiera habido alguna reacción. Pero lo que yo dije es absolutamente así, por algo nadie me desmintió, ni salió a agregar, ni a corregir. Y todos los compañeros sabían que esto era así. La opinión pública no. 30 segundos en el final. ¿El nombre de Bauzá? Parece que no corre. Bauzá, yo nunca escuché el nombre de Bauzá en la boca de Luis Lacalle. Pero sí escuché en la boca de Bauzá que se le había ofrecido ese lugar. Lo escuché en julio, en torno al 20 de julio, cuando primero salió el nombre y él empezó diciendo que no y después terminó en algunos otros reportajes diciendo que bueno, que lo iba a pensar, que estaba en la confitería, que estaba en otro plan, pero que lo iba a pensar. Y luego fue muy claro y específico en torno al 20 de septiembre, cuando en varios reportajes habló del tema fútbol y Tenfield y demás, y habló de lo político diciendo que se le había ofrecido, que estaba en deuda con el partido, que iba a contestar antes de las elecciones de octubre. O sea que él confirma que se le ofreció. No fue mi sector el que se le ofreció, obviamente. Alguien se le ofreció. Parece que ahora, con el resultado de la vista, Bauzá no aceptaría ese lugar. Ni me disgusta ni me alegra. Yo a Bauzá no lo conozco. Nunca lo vi, no sabía que era blanco. No sé qué vínculo tiene con Montevideo. No sé para qué si se ha preparado para gobernar la ciudad. Si se le ofrecieron por eso o por alguna otra razón. O sea que no me inspira ningún sentimiento ni a favor ni en contra. Diputado, gracias por acompañarnos. Con muchísimo gusto. Amigos, bueno, hasta aquí llegamos por hoy, por la semana y también por el año. Aquí termina un nuevo ciclo de Entre Líneas, así que bueno, nada, con muchísimo gusto los estaremos recibiendo el año que viene. Que pasen muy bien, buen año, felicidades, hasta siempre, chao.